Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en VBA Access. Bueno, pues estábamos viendo en el vídeo anterior el tema de paso de parámetros y llamadas a procedimientos, un tema fundamental. Tenemos que abordar en este vídeo un tema complejo de entender, por lo menos bajo mi experiencia, que es el concepto de pasar parámetros por valor y pasar parámetros por referencia. Vimos en el vídeo anterior en qué consistía exactamente el paso de parámetros y este es el ejemplo que vimos en el vídeo anterior, ¿no? Entonces, cuando tú haces un paso de parámetros, todo consiste en que en la llamada al procedimiento le tienes que pasar tantos parámetros como esté preparado para recibir el procedimiento llamado. Y pues un valor se almacenará en un parámetro, el otro valor se almacenará en el otro parámetro, en este caso 7 se almacena en num1, 5 se almacena en num2 y teniendo eso en cuenta, pues el procedimiento suma en este caso, hace su trabajo, ¿no? Que es únicamente mostrar la suma de 7 y 5, con lo cual nos saldrá un 12 en un MSGBox. Bueno, pues creo que hasta aquí pues más o menos está entendido, si no estoy equivocado, ¿verdad? Pero lo que no sabemos nosotros, y es lo que vamos a ver en este vídeo, es que cuando hacemos esta operación de paso de parámetros, aunque nosotros no lo vemos, realmente pues estamos pasando los valores por referencia. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues los parámetros se pueden pasar de dos formas en VBA. Se pueden pasar por referencia, que es el comportamiento por defecto, lo que hemos hecho hasta ahora, lo que ocurre si no le indicas lo contrario, y se pueden pasar también por valor. Vamos a ver qué es esto de pasar los parámetros por referencia, que es el comportamiento por defecto, es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Para ello, bueno, pues vamos a ver este otro ejemplo. En este segundo ejemplo, pues tenemos algo parecido, no exactamente igual. Tenemos por un lado un procedimiento al cual llamamos suma, que va a recibir tres parámetros. A uno lo llamamos rsuma, de tipo integer, al otro lo llamamos num1, también integer, y al otro lo llamamos num2, también integer. Y luego este procedimiento lo único que hace en su interior es decir que rsuma, es decir, el primer parámetro, va a ser igual a la suma de los otros dos. Y en principio el procedimiento no hace nada más. Este procedimiento es llamado desde otro, que es el que tengo justo aquí debajo. Examinemos detenidamente el código de este segundo procedimiento. En este segundo procedimiento hemos declarado tres variables, también de tipo integer, que nada tienen que ver con las anteriores porque estamos en otro procedimiento. Ni siquiera se llaman igual. Una de ellas la he llamado resultado, que va a ser de tipo integer, la otra op1 y la otra op2, todas de tipo integer. A continuación, una vez declaradas, iniciamos las variables y le digo que resultado va a ser igual a 0, op1 igual a 10, op2 igual a 20. Después de haber iniciado en este procedimiento estas variables, hacemos una llamada al procedimiento suma. Y este procedimiento suma, como está preparado para recibir tres parámetros, pues evidentemente le tengo que pasar obligatoriamente tres parámetros. ¿Qué parámetros estoy pasando? Bueno, pues le estoy pasando lo que hay almacenado en resultado, es decir, un 0, lo que hay almacenado en op1 un 10 y lo que hay almacenado en op2 un 20. Es decir, que con lo que hemos visto hasta ahora, pues creo que estaréis de acuerdo conmigo en que lo que estamos haciendo es almacenar en rsuma, en principio, un 0. Estamos almacenando en num1 un 10 y estamos almacenando en num2 un 20. Porque estos son los valores que le estoy pasando por parámetro. Y teniendo esto en cuenta, pues el procedimiento suma hace su trabajo. Y lo que le estamos diciendo es que rsuma ya no va a valer 0, que es el valor que le he pasado por parámetros, sino que va a ser igual a la suma de los otros dos, es decir, igual a 10 más 20. Con lo cual, en definitiva, le estoy diciendo que rsuma va a ser igual a 30. Y eso es lo que hace este procedimiento. Bueno, fijaros que después de hacer la llamada correspondiente, lo que hago en el procedimiento de llamando a suma es un MSGBox de resultado. Y aquí es donde viene la duda, porque ¿qué es lo que nos muestra este MSGBox? Bueno, pues este MSGBox, en vez de mostrarnos un 0, que en principio, aplicando la lógica, se supone que es lo que debería demostrar, pues no, lo que hace es mostrarnos un 30. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre porque estamos pasando los parámetros por referencia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que aunque nosotros no lo vemos, cuando hacemos una llamada a procedimiento con paso de parámetros, por defecto se está creando una especie de vínculo o referencia entre lo que es el parámetro del procedimiento al que llamo y el valor o variable que le estoy pasando por parámetro. Es decir, internamente, nosotros no lo vemos, pero ha creado
se ha creado un vínculo entre rsuma y resultado. De igual forma, también se ha creado un vínculo entre num1 y op1 y se ha creado un vínculo o referencia entre num2 y op2. Y al haberse creado estos vínculos o referencias, que es lo mismo, pues quiere decir que si modifico en algún momento el valor de resuma, el valor de num1 o el valor de num2, al existir un vínculo con las variables que le he pasado por parámetro, esas variables también se ven modificadas. Como una especie de espejo. Modifico uno, esa modificación se ve repercutida en el otro, gracias a que existe un vínculo o referencia. Y esto, como digo, es un comportamiento que ocurre por defecto sin que nosotros en principio hagamos nada. Si nosotros nos llevamos este código a la práctica, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, pues veremos que efectivamente esto es así. Con lo cual, si ejecutamos el procedimiento llamando a suma, obtendremos en este MSGBox como resultado un 30 y no un 0, porque hemos modificado desde fuera el valor de resultado y lo hemos modificado desde su vínculo o referencia, que se resuma. Le hemos dicho que resuma ya no es 0, sino que resuma va a ser igual a num1 más num2, es decir, 10 más 20. Como hay un vínculo entre resuma y resultado, si modifico resuma, modifico resultado, con lo cual el resultado ya no valdrá 0, sino que valdrá 30. Bueno, pues vamos a ver todo este ejemplo, como siempre, en la base de datos. Luego entonces cerramos nuestra presentación en PowerPoint, nos vamos a nuestra base de datos, gestión de pedidos, y voy a crear otro procedimiento diferente, otro módulo diferente, donde crearemos este código. Luego entonces, botón derecho sobre la raíz de nuestro proyecto, creamos un módulo y a este módulo lo voy a llamar referencia-valor. Y para no escribir tanto, pues mirad, voy a coger del PowerPoint y voy a pasarme el código directamente, es decir, copio, pego y hago exactamente lo mismo con el segundo procedimiento, copio y pego. Luego entonces aquí tenemos el código tal y como os lo acabo de explicar en la presentación. De momento mirad lo que voy a hacer, voy a omitir o comentar la llamada al procedimiento suma, como si no existiera esta línea. Y voy a ejecutar el procedimiento de llamando a suma. Si yo ejecuto este procedimiento, olvidaos de que existe la llamada, porque ahora mismo no existe, ¿qué mostrará este MSGBox? Bueno, pues debería demostrar un 0. Es decir, este procedimiento es sencillísimo. Resultado 0, P1 10 o P2 20. MSGBox de resultado. No estoy sumando nada, no estoy haciendo nada, pues 0. Luego entonces si yo ejecuto esto, pues aquí veis que efectivamente me da 0. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando incluimos antes de mostrar el valor resultado en un MSGBox una llamada al procedimiento suma y además le estamos pasando por parámetro resultado? Pues ocurre todo lo que os he explicado antes, con lo cual si yo ahora le doy a F5 ya no mostrará 0, sino que mostrará un 30. Ahí lo tenéis. Y esto ocurre porque hay un vínculo o referencia entre resuma y resultado. Si modifico resuma, pues resultado también se ve modificado. Para que lo veáis todavía más claro, antes del MSGBox de resultado voy a incluir un MSGBox que me muestre los valores de OP1 y OP2. Voy a poner aquí un pequeño espacio en blanco, con lo cual si yo ejecuto ahora mismo el mismo procedimiento me va a salir un primer MSGBox que me va a mostrar 10, 20 y después un segundo MSGBox que me va a mostrar un 30. OP1 y OP2 también tienen su correspondiente referencia con num1 y num2. Lo único que ocurre es que no estamos modificando el valor de num1 y de num2 desde fuera del procedimiento. Es decir, la referencia existe, pero no he modificado el valor de num1 y num2. Luego entonces tiene que mostrar el valor que le asigné en el procedimiento llamando a suma. Si yo pulso F5, 10, 20, que son los valores que he asignado a OP1 y a OP2, y ahora 30, que es el valor de resultado, pero que fue modificado desde fuera del procedimiento, pues gracias a la llamada por referencia. Si yo ahora en el procedimiento suma, pues le digo, por ejemplo, lo siguiente, que num1 es igual a num1 más 5, bueno, pues aquí ya sí que hemos modificado el valor de num1. Le he dicho que num1 va a ser igual a lo que valga más 5. Luego entonces, como existe una referencia entre lo que sería el parámetro y la variable, entre num1 y op1, si yo modifico num1, también estoy modificando op1. Hace un instante hemos visto que esto me mostraba un 10 y un 20, que son los valores que le hemos asignado. Bueno, pues si vuelvo a ejecutar este procedimiento, me mostrará en el primer MSGBox un 15 y un 20, porque por referencia hemos modificado el valor
de OP1. Si yo ejecuto este procedimiento, 15, 20 y 35, porque claro, ahora el resultado será igual a 15 más 20, es decir, 35. Bueno, pues esto es paso de parámetros por referencia, el comportamiento que tienen por defecto las llamadas a procedimientos en VBA con paso de parámetros. Es un poco complejo de entender, yo creo que es un buen momento para que quizás le deis al pause, examinéis detenidamente este código e incluso pues lo probéis vosotros por vuestra cuenta. Y bien, una vez entendido esto, que espero que lo hayáis entendido, resulta que hay una segunda forma de pasar parámetros en VBA y es pasarlos por valor. Es decir, los parámetros los podemos pasar por referencia, que es el comportamiento por defecto, pero también podemos pasar parámetros por valor. ¿Qué es esto de pasar parámetros por valor? Habrá veces en las que a ti no te interese que se modifiquen variables desde fuera de un procedimiento, que es lo que está ocurriendo ahora. No es este caso, pero habrá circunstancias cuando tú hagas tus programas en los cuales no quieres que te modifique el valor de una variable, en este caso resultado y también OP1, desde fuera del procedimiento. En ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer cuando no quieres que se modifique pues el valor de la variable? Pues hay que romper esa referencia, hay que romper ese vínculo. Hemos visto hace un instante en la presentación de PowerPoint que hay un vínculo entre resultado y resuma, OP1 y num1 y OP2 y num2. Hay un vínculo o referencia. Bueno, pues si tú no quieres que se vean alterados los valores de estas variables desde fuera del procedimiento, tienes que romper estas referencias o vínculos. ¿Y cómo se rompen? Pasando los parámetros por valor. Y esto es tan sencillo como hacer lo siguiente. Si en el procedimiento al que vas a llamar, cuando estás construyendo la zona de parámetros, le indicas antes de cada parámetro esta instrucción, byval, lo que estás consiguiendo con esto es romper la referencia que existe con, en este caso, el primer parámetro. Romper la referencia que existe entre rsuma y resultado. Ya no serán como una especie de espejo, ya no estarán referenciados, con lo cual el procedimiento seguirá haciendo su trabajo, rsuma seguirá recibiendo un valor, pero cuando termine el procedimiento, ese valor se queda ahí, no modifica nada de lo que pueda haber fuera del procedimiento, con lo cual simplemente por haber agregado byval delante de resuma, si ahora volvemos a ejecutar el procedimiento llamando a suma, me va a mostrar un primer MSGBox en el cual voy a tener un 15 porque le he puesto byval solamente a resuma, no se lo he puesto a num1, luego entonces sigue existiendo una referencia entre num1 y op1. Y aquí estamos modificando el valor de num1. Luego entonces me va a mostrar un 15, me va a mostrar un 20 y me va a mostrar un 0. No un 35 como ocurría hace un instante, porque la referencia entre resultado y resuma se ha roto. F5, 15, 20, 0, porque la referencia se rompió. Si además de poner el byval delante de resuma, pues también lo pongo delante de num1, pues estoy haciendo exactamente lo mismo. Con lo cual, cierto es que dentro del procedimiento suma estoy modificando el valor de num1, pero esa modificación se queda en este procedimiento, no sale fuera. Con lo cual, al no existir ya referencia entre OP1 y num1, pues OP1 seguirá teniendo el valor que le hemos dado en este procedimiento. No se puede ver modificado desde fuera de él. Con lo cual, si vuelvo a ejecutar el procedimiento, bueno, pues me mostrará un 10, un 20 y un 0. Luego entonces F5, 10, 20, 0. Bueno, pues esto es pasar parámetros por referencia o pasar parámetros por valor. Si no pones nada, por referencia. Si lo indicas explícitamente con byval delante del parámetro, por valor. Esto que hemos visto para VBA es común también para otros muchos lenguajes de programación. Es decir, este concepto existe en otros lenguajes y funciona exactamente igual. Lo único que ocurre es que en algunos lenguajes hay que especificar explícitamente que lo estás pasando por referencia con la instrucción byref. Pero bueno, olvidaos de eso porque en VBA no es necesario. Bien, espero que este concepto, que es un poco engorroso, sobre todo para la gente que comienza en el mundo de la programación, pues haya quedado más o menos entendido. Bueno, pues este concepto nos lleva de una manera u otra al siguiente, un concepto también fundamental en el mundo de la programación de entender y en VBA, que es el concepto de
ámbito de variables, de constantes y de procedimientos. Ámbito de variables, de constantes y de procedimientos. Resulta que nosotros, cuando estamos construyendo variables, constantes y procedimientos, estos tienen un ámbito. Ámbito lo podéis traducir por zona de acción. Es decir, dónde funcionan, dónde actúan estas variables, estas constantes y estos procedimientos. Este concepto de ámbito es también común a muchos lenguajes de programación. Vamos a comenzar por ver el ámbito de las variables. Bueno, nosotros cuando en VBA declaramos variables, y estamos cansados de hacerlo ya, por ejemplo estas que hemos declarado aquí, resulta que aunque no se lo indicamos, pues implícitamente esta declaración de variables tienen un ámbito. Es decir, esas variables tienen una zona de acción, funcionan en una determinada zona, pero no fuera de ellas. Para explicar todo esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un nuevo módulo, otro más, en la raíz del proyecto, insertar módulo, y a este lo voy a llamar ámbito. Y dentro de este módulo vamos a crear un procedimiento sub al cual voy a llamar, por ejemplo, pues ¿cómo lo podría llamar? Bien, pues lo voy a llamar suma, como hemos hecho tantas y tantas veces. Bueno, dentro de este procedimiento voy a hacer lo siguiente. Dentro de este procedimiento voy a declarar una variable a la cual le voy a llamar op1 de tipo entero y otra que voy a llamar op2 también de tipo entero. Y este procedimiento lo único que va a hacer va a ser mostrar en un MSGBox la suma de las dos, op1 más op2. Bueno, voy a hacer exactamente lo mismo, es decir, voy a crear otro procedimiento debajo del anterior, pero en vez de suma lo voy a llamar resta. Exactamente igual que el anterior. Y en vez de decirle MSGBox de op1 más op2, pues op1 menos op2. Y hacemos lo mismo con un tercer procedimiento que lo voy a llamar multiplica, el cual pues voy a decir que en vez de sumar multiplique, y por último un cuarto procedimiento que lo voy a llamar divide. Y en vez de op1 más op2, pues op1 entre op2. Y luego, bueno, pues finalmente voy a crearme un procedimiento que lo voy a llamar calculadora, por llamarlo de alguna forma, en el cual pues voy a ir haciendo llamadas a los procedimientos anteriores. Por ejemplo, pues aquí voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una llamada a suma. Debajo voy a hacer una llamada a resta, debajo voy a hacer otra llamada a multiplica y debajo voy a hacer otra llamada a divide. Luego entonces en este módulo tenemos 5 procedimientos muy sencillos todos ellos y creo que el código se entiende. Si nosotros ejecutamos este procedimiento calculadora, pues van a empezar a salir MSGBox uno detrás de otro mostrándome pues la operación de op1 y op2. Lo único que ocurre es que no le hemos dado valor. Entonces como no le hemos dado valor, pues valen 0 todos. Vale, esto se me ha olvidado, perdonad. Vamos a darle en suma op1 igual a 5, op2 igual a 9 y hacemos lo mismo para los demás. Con un copia-pega terminamos enseguida, que es que se me olvidó darles valor. Pero bueno, el código sigue siendo igual de sencillo. Entonces, hecho esto, pues ahora si ejecutamos el procedimiento calculadora, pues empieza a llamar a los procedimientos. Entonces, el primero que llama es suma, 9 y 5, 14. El siguiente es resta, 5 menos 9 menos 4. El siguiente es 45, 5 por 9, 45. Y el otro es 5 entre 9 a 0,5. Bueno, pues este código yo creo que se entiende porque es muy claro. Ahora bien, reparemos en lo siguiente. Fijaos que estoy utilizando constantemente estoy utilizando pues el mismo nombre para las variables, op1 y op2, en todos los procedimientos, op1 y op2, op1 y op2. Y en divide exactamente igual, op1 y op2, es decir, todos los procedimientos tienen las mismas variables. Bien, pues esto se puede hacer gracias a que el ámbito de las variables, en este caso, es un ámbito a nivel de procedimiento. El ámbito de op1 y op2 en todos los procedimientos que hemos creado, suma, resta, etc., el ámbito que tienen es a nivel de procedimiento. Y es que resulta que en VBA nuestras variables pueden tener 3 ámbitos. Pueden tener un ámbito a nivel de procedimiento, pueden tener un ámbito a nivel de módulo y pueden tener un ámbito a nivel de proyecto. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues cuando una variable tiene un ámbito a nivel de procedimiento, como es el caso que nos ocupa, quiere decir que esa variable solamente funciona en el procedimiento donde han sido declaradas. Es decir, centrémonos por ejemplo en el procedimiento de suma.
las variables OP1 y OP2 solamente valen dentro de este procedimiento. Si intentamos usarlas fuera de este procedimiento en cualquier otro, sin haberlas declarado, evidentemente, no van a funcionar, ¿no? Y para muestra, como siempre, un botón. Si nosotros, pues yo qué sé, debajo de este procedimiento, daría igual donde colocáramos este procedimiento, lo voy a llamar pruebas. Si nosotros le decimos msgbox de OP1, bueno, pues estoy intentando utilizar una variable que no he declarado. Y me diréis, ¿está declarada en el procedimiento de arriba? Ya, pero es que como tienen un ámbito de procedimiento, estas variables fuera de este procedimiento, como si no existieran. Lo mismo ocurre con las que he declarado aquí, que a todos los efectos son variables que nada tienen que ver con las que están dentro de su. Luego entonces, si nosotros pulsamos aquí F5, fíjate que me dice que no se ha definido la variable. ¿Por qué? Pues no se ha definido la variable porque efectivamente así es. Yo antes de usarla en este procedimiento no la he definido. Con lo cual pues da un error. Luego entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a borrar este procedimiento de pruebas. ¿Qué podemos hacer cuando en un módulo pues vamos a utilizar el mismo nombre de variable en un montón de procedimientos? Bueno, pues lo que puedes hacer es cambiar el ámbito de OP1 y OP2 y hacer que en vez de tener un ámbito a nivel de proyecto tengan un ámbito a nivel de módulo. Cuando una variable tiene un ámbito a nivel de módulo quiere decir que puedes utilizar esa variable desde cualquier procedimiento del módulo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, pues eso es tan sencillo como en vez de declarar las variables dentro del procedimiento de turno, pues la declaración no se realiza ahí, sino que se realiza fuera de cualquier procedimiento. Es decir, te vas a la zona superior del editor de VBA, justo a continuación de Option Explicit, y dices que dim op1 asInteger, op2 asInteger. Con lo cual, estas variables que están definidas fuera de cualquier procedimiento, ahora mismo tienen un ámbito a nivel de módulo. Y eso quiere decir que las puedo utilizar desde cualquier procedimiento de este módulo. Con lo cual ya no tiene sentido que estén declaradas tampoco en resta, ni que estén declaradas en multiplica, ni en divide. No tiene sentido. Al haberlas declarado en la zona superior del editor, las puedo utilizar en cualquier procedimiento. Si yo creo ahora el mismo procedimiento anterior, subpruebas, y le digo msgbox de op1, esto ya no va a dar error. Lo que va a ocurrir es que va a salir un msgbox con un 0, porque es el valor que tiene por defecto una variable de tipo entero que no has iniciado. Y me diréis, pero si la has iniciado aquí, ya, pero es que estamos dentro del procedimiento de pruebas. Luego, entonces, dentro de este procedimiento, OP1 no ha sido iniciado, pero sí que la reconoce porque está declarada a nivel de módulo, con lo cual ya no da error. Si yo pulso F5, sale un msgbox con un 0. Bueno, pues esta es la diferencia entre declarar una variable a nivel de procedimiento, como la teníamos antes, o a nivel de módulo. Bien, si yo ahora ejecuto el procedimiento calculadora, pues esto funciona exactamente igual que antes, porque se van realizando llamadas a todos los procedimientos y los procedimientos reconocen qué es OP1 y qué es OP2, a pesar de que no está declarado dentro del procedimiento. Esto tiene un consiguiente ahorro de código. Por cierto, se me ha ido aquí la declaración y no sé por qué. Dim op1 asInteger, creo que le he dado a control Z. op2 asInteger. Entonces, si nosotros ejecutamos el procedimiento calculadora, pues todos los procedimientos reconocen OP1 y OP2. F5, 14, 4, 45 y 0,5. Todo perfecto, ¿no? Si comentamos la línea de la declaración, va a dar un error en cuanto intente llamar a suma. Va a decir, ¿esto qué es? Porque ahora he comentado esta línea. Y también tener en cuenta que tengo activado el Option Explicit. Option Explicit, esa línea que aparece ahí en el editor, en la parte de arriba, quiere decir que estamos obligados a declarar las variables que vayamos a utilizar. Entonces, recordamos, por si alguien no tiene la instrucción Option Explicit, esto se habilita desde herramientas, opciones. Y aquí recomiendo fervientemente que activéis este check de requerir declaraciones de variables. Cuando se activa este check, aparece Option Explicit. Pero ojo porque aparece a partir del siguiente módulo después de haberlo activado. Pero es muy recomendable que activéis esa opción para que obligue, eso quiere decir Option Explicit, que obliga a declarar las variables. Bueno, pues si yo comento esa línea y vuelvo a ejecutar calculadora, pues aquí ya da el primer error en suma porque no me reconoce esa variable. Entonces quitamos el comentario de la línea de declaración y todo vuelve otra vez a funcionar. Bueno, pues aquí creo que lo veis claro, ¿no? Bien, pues ya hemos visto dos ámbitos, a nivel de proyecto y a nivel de módulo, pero es que hay un tercer ámbito. Las variables pueden tener ámbito de proyecto.
¿Y esto qué es? Pues esto es que tú declaras una variable donde quieras, en cualquier módulo, por ejemplo en ámbito, y puedes hacer que valgan para cualquier otro módulo dentro de tu proyecto. Es decir, que si se me antoja, por ejemplo, desde otro procedimiento, como puede ser, desde otro módulo, perdón, como puede ser llamadas o como puede ser operadores, yo puedo utilizar OP1 y no hay ningún error. Ahora mismo no, porque tal y como las he declarado tienen un ámbito de módulo. Eso quiere decir que fuera de este módulo no valen. Entonces, para que veáis una prueba, yo me voy a llamadas, aquí me creo un procedimiento al cual llamo pruebas y aquí le digo msgbox de op1 y me va a decir esto qué es, ¿no? Pues ahí lo tenéis. No se ha definido la variable. Lo voy a dejar ahí para que lo veáis y vuelvo otra vez a ámbito. ¿Cómo consigo yo que una variable tenga un ámbito a nivel de proyecto? Bueno, pues es tan sencillo como sustituir la palabra dim, que viene de dimension, que hemos utilizado hasta ahora para declarar las variables, por la palabra public. Public op1 as integer, public op2 as integer. Perdón, si vais a poner el public, esto tiene que hacerse en diferente línea, ¿eh? No vale en la misma línea. Ahora sí. Bueno, pues agregando el public delante del nombre de la variable, sustituyendo el public por el dim, lo que consigues es que esa variable sea válida a nivel de proyecto. Con lo cual, puedo utilizarlas en el módulo donde me encuentro, igual que antes, pero también las puedo utilizar en el módulo de llamadas, que es donde nos acaba de dar un error. Aquí nos ha dado un error hace un instante, pero si yo le pulso F5, ya no da error. Me da 0 porque no la he iniciado, pero error no da, me reconoce la variable. Luego, entonces, ya hemos visto los 3 tipos de ámbitos que puede tener una variable y cómo conseguirlo. Ámbito a nivel de procedimiento, lo que hemos hecho hasta ahora. Ámbito a nivel de módulo, decláralas arriba, justo a continuación del option explicit. Y ámbito a nivel de proyecto, sustituye el dim por un public. Bueno, pues exactamente igual ocurre con las constantes y exactamente igual puede ocurrir con los procedimientos, pero esto lo vamos a dejar ya para el próximo vídeo, así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Y hasta entonces, que os vaya bien.